Entonces, en la sección número 2, hoy vamos a hablar del bucle viral. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta imagen? Voy a ponerla aquí muy rápido. Esta imagen que está acá, que era lo que es el bucle viral. O sea, tú tienes que hacer en esa dinámica de atraer a las personas adecuadas para tu negocio, sea que quieran productos, sea que quieran hacer negocios, tienes que llevarlos por este proceso. En esta sesión del bucle viral, que es la sesión número 2, acuérdense que este bono o este producto está hecho en 3 secciones, ¿no? Y en el bucle viral vamos a ver otros secretos más de esta dinámica de lo que es hacer viral tu estrategia de network marketing. Y el secreto aquí número 4, vamos a hablar del puente de la revelación. Cuando tú atraviesas un puente, por ejemplo, estás en el mundo del mundo corporativo y alguien te habla de una oportunidad de network marketing, ¿no? Tú tienes que atravesar un puente que tú estás de este lado del puente, así como lo muestra la imagen, ¿no? Tú estás de este lado, tú estás viendo un puente de oportunidad y tú sabes que detrás de ese puente que tú tienes que atravesar hay una revelación, hay un secreto, hay algo que es lo que te motiva a ti a atravesar el puente. Entonces, el primer secreto es entender cómo la gente quiere ir contigo a atravesar ese puente. Del otro lado está esa oportunidad de negocios llamada la empresa tal o el negocio tal de multinivel o el que sea. O sea, eso se llama el atravesar el puente de la mano con tu prospecto para que ellos puedan vivir el proceso, así como por ejemplo está aquí en la imagen, ¿no? Tú muestras a la gente una revelación, o sea, lo que tiene tu empresa, tú lo puedes llevar a tu mundo de los productos, que ahorita vamos a ver cómo hacerlo, y llevarlo luego a la presentación del negocio, en donde la gente va a ver esto como una oportunidad. Entonces, el mapa que vamos a utilizar para esto se divide en 4 fases, así como lo tenemos en la imagen. Primero, crear ese momento ajá, ese momento de revelación que hace que tu prospecto diga, a mí me interesa atravesar el puente con esta persona. O sea, a mí me interesa comenzar esta nueva aventura con esta persona, ¿no? Luego viene la fase del demo y todo esto quiero que lo vean desde el punto de vista digital, lo vean como un video, lo vean como un webinar. Recuerden que ustedes dentro de la industria del network marketing hoy, ¿qué están haciendo? Están prospectando gente a través de sus presentaciones de negocios, que la hacen en tu casa o la hacen en un café o la hacen en un hotel y también tienen lo que es el mundo de los productos que ustedes tienen. No importa si es un producto físico o si es un producto digital, tú tienes que hacerle una demostración a las personas de lo que es tu producto, sea físico o sea digital. Y luego de allí lo llevas a una tercera fase que es el llamado de acción, o sea, ¿qué va a hacer esa persona para comenzar? Y luego comienza el proceso de duplicación que se divide en 2 niveles. La duplicación de cómo ellos van a hacer la demostración de tus productos y la duplicación de cómo atraer personas a la red de negocios. Aquí el ciclo viral, que esta segunda sección, se divide en 4 fases. El momento ajá, el momento que tú le dices a la gente, sabes que tengo esta oportunidad y aquí es clave porque aquí es donde comienza todo y aquí voy a hacer bastante énfasis hoy, ¿no? En ese primer punto que es el momento de la epifania o de la epifanía, o sea, cuando tú es el puente de la revelación, o sea, ¿qué me está mostrando esta persona que si yo atravieso con él ese camino, puedo lograrlo? Luego nos vamos a la parte de la demostración de productos y que todo esto va a ser hecho online. No es fácil, sobre todo esta parte, hacerlo online, ¿no? Luego vamos al llamado de acción, que es donde tú le muestras a la gente la oportunidad de comprar los productos o de suscribirse o de cualquiera de las dos cosas. Y luego viene el proceso de duplicación. Ahora, pero hay mucha gente, lo vi mucho cuando estaba muy involucrado en la industria del multinivel, que uno preguntaba o había momentos en que la gente estaba tratando de prospectar, ¿no? Y la mayoría decía, no, porque el producto tiene estas características, porque el plan de compensación es así, 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 mira los números y todo esto. La
la gente no compra estas ideas y sobre todo en esta industria del multinivel que es tan emocional, la gente no compra estas ideas solamente por lógica. De hecho, nadie compra una idea por lógica. Todos vendemos desde la emoción, ¿sí? Por tanto, si nosotros nos dedicamos a hablar de lo técnico del producto, porque veo que mucha gente lo hace así, de las bondades del producto desde el punto de mira la etiqueta y mira lo que tiene, y tiene estos ingredientes, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, o empezamos a hablar del negocio, que el plan de compensación paga con compresión dinámica hasta el infinito y te pagan tantas comisiones aquí, tantas comisiones aquí, puedes tener el código a nivel global. Cuando entramos en ese lenguaje de tecnología o de cosas muy específicas, empezamos a rayar el mensaje desde la lógica, o sea, empezamos a entrar en un mensaje meramente lógico y poco emocional. Y aquí la historia hay que hacerla al revés, ¿no? Hay mucha emoción detrás de ese mensaje. Entonces, debemos refrescar desde el punto de vista emocional, poniéndonos siempre nosotros en nuestro lugar, ¿sí? ¿Por qué nosotros nos unimos? Y nos unimos al final porque queremos dinero, porque queremos una vida diferente, porque queremos trabajar desde casa, porque queremos no descuidar a nuestros hijos, porque queremos salir de nuestro jefe. O sea, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje con muchos matices emocionales y basados en historias, basados en el que más sabe contar historias en el multinivel. Y yo creo que en toda venta es el que más gana, ¿no? Entonces, siempre, siempre hazte esta pregunta y pregúntenselo ustedes también a la gente de tu red o de sus redes, ¿por qué te uniste a esa empresa de network marketing que hoy estás? Y de este proceso vamos a analizar, de este proceso que están viendo en pantalla, vamos a analizar para mí el más importante y que es esta primera fase, ¿no? La fase de el puente de lo que van a ver. Tú debes crear, tú debes crear una emoción, así como está el muñequito allí, una emoción en el mensaje para llevar a que la gente quiera atravesar ese puente contigo. Y cuando hablo del puente, ¿cuál es? El proceso de la construcción de un negocio, ¿no? Porque al final la gente compra es desde la emoción. La gente no compra las bondades detalladas del producto. O puede ser que alguien te diga, bueno, yo quiero el producto que tienes porque, no sé, voy a perder peso con eso y está bien, pero el mensaje clave para tú atraer a la gente al network marketing es un mensaje de emoción y que elimines la lógica en el mensaje. Fíjense el mensaje lo tomo como ejemplo porque es un mensaje claro, ¿no? El mensaje de Jaxil. O sea, ella dice, yo me quiero quedar en mi casa, yo quiero cuidar a mis hijos, yo no quiero salir a trabajar nuevamente, vi esa opción y ese mensaje está perfectamente claro para tal vez personas, mujeres seguramente, que se identifiquen con eso. Por eso ese mensaje debe estar muy claro y emocional. En ningún momento la gente va a unirse a ti por las detalladas características del producto o la lógica del plan de compensación o lo que viene en las aperturas de mercado de la empresa. Elimina la lógica y elimina todo tipo de lengua técnica detrás del mensaje como primera opción, ¿no? Porque es lo que menos la gente le interesa. Por ejemplo, cuando yo estaba en Nuskin, pues yo ni tenía ni idea de cuáles eran o sea, conocía los productos, pero yo no sabía los ingredientes del producto. Lo que yo sí sabía es que yo le decía a la gente, bueno, te quieres ver mejor, quieres eliminar tus líneas de expresión y una cantidad de cosas que estaban allí que hacían, ¿no? Que la gente se conectara mucho más emocionalmente al mensaje. Y eso es fundamental entenderlo a la hora de empezar a invitar a la gente. Y para ello existe un script, ¿no? Existe un método para poder crear ese mensaje, ¿sí? Y ese método, y ahí lo voy a explicar con detalle, ¿no? Tú te tienes que hacer ciertas preguntas detrás de este bridge, detrás de este script. El script no es más que un paso a paso de las cosas que tú debes crear. Tú lo puedes ver algo complejo aquí, pero realmente es muy fácil cuando lo empiezas a hablar y cuando lo empiezas a aplicar. O sea,
Todo esto que tú estás viendo en esta lámina, para mí es lo más importante para tú prospectar gente a tu negocio de multinivel, ¿sí? Todo se centra en este simple slide que está acá, que tú lo vas a ir construyendo en función a cada día cuando hagas más prácticas de esto, ¿no? Y por eso nada más este script, dije, hoy no vamos a poder terminar porque quiero explicarles con muchísimo detalle cómo funciona esto. Bien, lo primero que tú tienes que crear es construir una historia personal detrás de tu mensaje. Es una historia que no necesariamente tiene que ser inventada, pero sí novelesca y sí creada, o sea, con emoción. Por ejemplo, yo, aunque es una historia verdadera, yo cuando comencé en el negocio digital apliqué exactamente lo mismo, ¿no? Yo decía, o yo digo siempre, pues yo vine de una quiebra en el mundo del network marketing, me asocié con una persona que estuvimos hablando, montamos una empresa de multinivel, esta persona nos estafó, perdimos un dinero y yo allí dije, yo quiero entrar en el mundo digital. Tenía $8,000 en una cuenta, de los cuales agarré 5,000 y los invertí en un curso en internet. Cuando mi esposa vio eso, dijo, tú estás loco, o sea, es la única plata que tenemos, ¿cómo vas a invertir en eso? Y allí como que comienza ese punto de inflexión en la historia que yo quiero contar. Eso mismo tienes que hacer tú, o sea, tú tienes que traer una historia de dolor, porque siempre la gente se conecta desde el dolor, ¿no? Tienes que contar una historia de dolor. Si, por ejemplo, yo decidiera involucrarme nuevamente en la industria del network marketing, yo tengo que recrear una historia que es la que yo voy a vender para que la gente se conecte conmigo, ¿no? Y en esta historia, lo que se llama aquí el backstory, ¿no? Lo que es esta historia es lo que tú empezás, o sea, ¿qué fue lo que te pasó? Y en el momento donde tú dijiste, yo tengo que volver a salir a conquistar resultados en mi vida. Yo lo digo, por ejemplo, cuando entré o creé mi historia en el mundo digital, pues yo lo digo siempre, duré un año estudiando, conocí a mi primer gran amigo y mentor como fue Phil Alfaro, o sea, empecé a crear muchas cosas y yo empecé a crear mis propios productos. Entonces tú necesitas empezar a llevar a la gente en tu mensaje para que ellos se identifiquen contigo. Si, por ejemplo, no sé, alguien que entra al multinivel y viene de la industria corporativa, pues tal vez a mí se me ocurre recrear una historia que diga, bueno, yo estaba cansado de trabajar tantas horas al día, yo quería ver a mis hijos, quería tener disfrute, además siempre soñé con ser independiente y en ese momento fue que me encontré, porque es mi historia dentro del multinivel, es una historia real, yo salía a trabajar todos los días muy temprano y llegaba tarde en la noche, aunque no tenía hijos en ese momento, estaba casado, pero con el primer matrimonio sin hijos, y no disfrutaba de mi vida matrimonial ni nada de esto, ¿no? Y un día llegué a mi casa cansado de todo un día igual y veo unos vecinos que estaban bajando con su pizarra y su trajecito y su cosa para ir a trabajar. Y yo les pregunto, bueno, ¿para dónde van? ¿A esta hora ustedes trabajan? Sí, vamos a una presentación de negocios y ahí es donde me entregan aquella famosa historia del cassette ese que me entregaron y era Amway en aquel momento. Entonces tú tienes que conectar esa historia previa para que eso sea lo que tú le vas a vender a las personas. Y en esa historia previa, tú tienes que hablar mucho de los deseos que tú tienes, ¿no? De lo que te mueve externamente, o sea, tú, ¿qué te mueve externamente? Que quieres ser reconocido, ser reconocida, quieres tener una casa, quieres tener esto, y también de los deseos internos, ¿no? Tener una mejor calidad de vida, que son al final deseos muy emocionales, ¿no? Quieres tener una nueva calidad de vida, quieres tener un proceso de transformación personal, lo que sea, y viene entonces la fase de lo que es el wall o la pared, ¿no? ¿Y qué es la pared? Lo que siempre se nos presenta a la hora de emprender un negocio, de comenzar una idea. Por ejemplo, cuando yo comencé en el negocio de multinivel, fui a una presentación, me pusieron en primera fila, veo a Tim Foley, yo pensé que iba a entrar en un negocio basado en Internet y al final era un negocio totalmente diferente, que era bueno, pero allí apareció mi primera pared en el camino, que era que yo no me acostumbraba a un ambiente de multinivel como eso, porque yo no estaba acostumbrado a vivir un mundo donde todo el mundo se abrazaba y se quería y toda esta historia. Y ahí empiezo a contar
que es una cuestión que debes hacer tú también, empiezas a contar tu viaje en la industria del multinivel o en la empresa donde estás y cuáles fueron las objeciones, las piedras en el camino, eso es lo que significa el wall acá, las piedras en el camino y que aparece entonces esa nueva oportunidad. En mi caso, vuelvo y refresco un poco la historia. Yo venía de un mundo corporativo, estaba obstinado de trabajar como estaba trabajando en ese mundo corporativo. Empecé a contar mi vida y mis deseos, tanto externos, quería tener un mejor carro, quería tener una mejor casa, quería viajar, lo que fuese, y también estar libre financieramente, esos son los deseos internos. Y allí llegó un momento en la vida en donde te aparece alguien, en mi caso apareció una pareja, ¿no? Que me dijo, aquí puedes tener una oportunidad y empiezas a contar el viaje y esa nueva oportunidad precisamente es lo que tú cuentas cuando tú dices, bueno, y yo en una presentación de negocios o yo en una demostración de productos o yo en un momento donde encontré con mi patrocinador, apareció la revelación, o sea, apareció el vehículo, por eso el muñequito ahí con el carro, ¿no? El vehículo económico que me iba a permitir a mí soñar o hacer realidad todas las cosas que yo estaba aquí viviendo en esa historia personal. ¿Y qué viene entonces luego? Viene el plan, como lo vemos ahí. ¿Qué es el plan? Bueno, me toca entrenar, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, me toca hacer lo otro. Y en ese camino y Rocky refleja exactamente en cada una de las películas todo este proceso que está acá, que es un proceso de marketing brutal y que cuando se sabe hacer, pues realmente vende sin necesidad de estar hablando de productos, sin necesidad de estar hablando de empresa, ni nada de eso, ¿no? Entonces, en ese plan pasa a todos nosotros, ¿o qué debemos contar? Bueno, ¿cuáles fueron los conflictos? ¿Cuáles fueron los problemas que yo encontré después que empecé a usar el plan? Bueno, la gente me decía que no en el multinivel, la gente estaba cansada de ir a los hoteles y por eso empecé a ir a los hoteles a ver presentaciones de negocios. La gente no le gustaba esto, a mí no me gustaba esto y es allí donde yo digo, voy a diseñar un embudo. Estoy aquí pensando ideas locas, ¿no? Voy a diseñar un embudo para poder lograr el achievement, ¿no? Lo que es el conquistar la cumbre, ¿no? Y además allí el proceso de transformación que yo tuve para poder lograr esto. ¿Qué pasa con Rocky? Cada vez, o sea, hay un momento que es el punto de inflexión en todas las películas de Rocky. Yo les recomiendo que se las vean, ¿no? Para poder crear este script, ¿no? Siempre hay cuál. Rocky 1, empieza el entrenamiento, ¿no? Y él discute con Mickey, su entrenador, ¿no? Y Mickey se va caminando. Y Rocky empieza a entrenar solo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan la primera película, ¿no? Y luego aparece el conflicto. Rocky dice, yo no puedo entrenarme solo. Y vuelve a buscar a Mickey y ¡pum! Gana la pelea. En Rocky 2 pasa lo mismo. Rocky 3, ¿qué pasa en Rocky 3? Rocky está siendo entrenado por Apollo Creed, creo que es en la 3. Sí, a ver, no, esa es la 4. En la 3, Rocky está compitiendo con Apolo, creo que es la 3. En la Rocky 3 es que que pelea contra Mr. T, ¿no? Y él empieza a entrenar, Mickey muere, o sea, aparece el conflicto en el plan, Mickey, su entrenador, se muere, cae en una depresión, aparece Adrian y Adrian le mueve la emoción y le dice, me acuerdo mucho que le dice, bueno, en tus manos está decidir lo que vayas a hacer. Al final, solamente de ti depende, ¿no? Y en ese momento que aparece, aparece Apollo Creed y Apollo Creed es el que lo entrena para luego ganarle a Mr. T. En Rocky 4 pasa lo mismo. Iván Drago mata a Apollo Creed en la pelea, Rocky empieza con su proceso de transformación personal, se empieza a encontrar con diferentes cosas otra vez y se vuelve a entrenar, aparece Adrian otra vez en el script y le mueve la emoción, fíjense que es pura emoción para luego ganar la pelea otra vez. Entonces, el proceso del script para tú atraer a la gente a tu empresa de multinivel o a cualquier producto exactamente es el mismo. Una historia personal donde tú estés contando
todos esos deseos que tenías, todas esas necesidades que tenías, todo ese conflicto interno. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la empresa en multinivel en Nuskin, yo contaba que yo no me sentía allí, que yo venía del mundo corporativo. De hecho, siempre hablaba del mundo corporativo porque eso me permitía a mí que atraer gente de mi mismo nivel corporativo. O sea, yo no me ponía en el nivel de otro, ¿no? Sino que yo decía, yo no, yo le quiero dar a esta empresa de multinivel un mundo corporativo, le quiero dar un nivel superior. Entonces eso me permitía que atraer personas que a lo mejor estaban en ese mismo conflicto que yo, metidos en una empresa, metidos en un mundo que no querían, y cuando veían, que es la historia del héroe, ¿no? Que todo el mundo habla, el viaje del héroe, cuando veías a alguien que era igual que tú, que se salió de ese mundo corporativo y se dedicó al multinivel y que en el multinivel encontró la nueva oportunidad o el vehículo económico, ahí era donde yo les vendía el plan. El plan no era el plan de negocio, sino les decía, mira, vamos a construir esto, tenemos una plataforma digital que va a entrenarte por ti, vamos a traer gente así. O sea, al final te conviertes en un gran vendedor de una visión que todavía esa gente no tiene, porque al final ellos van a atravesar contigo ese puente o van a atravesar contigo o van a tomar esa oportunidad basado en lo que tú ves y que tal vez ellos aún no lo ven, ¿no? Entonces, que adelantarse con ellos y decirle, vas a encontrar una situación acá que nosotros te vamos a resolver, ya no vas a tener que salir a prospectar de puerta en puerta como lo vienes haciendo en el multinivel que estás, sino que ahora te vamos a dar embudos, te vamos a dar esto, te vamos a dar toda una resolución de problemas que te han impedido a ti tomar la decisión o tener resultados en esto, y ahí se conecta esa historia y la gente entra ni por los productos ni por el plan de compensación. Esas son cosas que van a ver después que compraron esa historia de atravesar contigo ese puente de la revelación, como se llama. Importante, quiero que entiendan el proceso, porque son cosas que pueden pasar luego, pero quiero que entiendan el proceso de venta, porque ya creo que es momento, ¿sí?, de dejar de hablar de tu producto a la hora de atraer a alguien nuevo, o de hablar de comisiones, o de hablar de multinivel, del plan de compensación y toda esta historia que siguen vendiendo todo de una manera que no debe hacerse, porque la gente no te va a comprar la lógica. La gente puede ser que diga, bueno, tú quieres alguien que te compre el producto porque, bueno, tiene un problema de salud y, bueno, está bien, ya por necesidad lo compraría, pero esa persona no va a ser un cliente para ti y realmente no va a ser una persona que va a construir el negocio o no necesariamente en ese momento si no sabes vender la idea. Bien, porque el que se haga un gran maestro en usar este script para atraer gente es el que más gana, y se los digo con oficialidad. Yo en la industria, en la empresa de multinivel, ¿verdad? Nunca vendí productos, nunca vendí plan de compensación, sino después. Simplemente vendía posibilidad, vendía sueños, vendía oportunidad, y todo era emoción. Por eso es que a veces es muy difícil para aquella gente que no es emocional a la hora de vender, y que son cosas que se aprenden, el mover las manos, el hablar con fuerza. O sea, son cosas que tienes que aprender, porque eso da matices de emoción a la hora de que la gente tome una decisión, ¿no? Pero esto es muy importante en el proceso que hoy estás. Tú no puedes vender con una cara de bravo, tú no puedes vender si no generas emoción, emocionalidad. Y son todos estos matices que tanto en el mundo digital como en el mundo offline necesitas tenerlos, ¿no? Y todo esto se rige bajo un script, bajo un proceso como el que te estamos mostrando acá. Hay un libro, búsquenlo por Google, creo que se llama El viaje del héroe, no me acuerdo el autor, que te permite entender esto un poco más. Esto no es más que práctica, chicos. Esto no es más que dedicarse a escribir cuál es mi historia personal, cuáles han sido en esa historia lo que yo quería para mí, ¿no? ¿Cuál ha sido mi viaje para cuando me encontré en ese momento de inflexión que todo el mundo en la vida lo tiene y que dice, me harté de esto, quiero otra cosa en mi vida, quiero otra pareja, quiero otra vida, quiero otro carro, quiero otra cosa? Es que es el muro que aparece y donde tú dices, bueno,
comenzó la segunda parte de mi vida, quiero dejar esto, aunque tenga mucho dinero. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que llega a los 40 años de edad, 50 años de edad y tal vez tiene una carrera corporativa increíble y tú dices de repente esa persona dejó todo y se fue a vivir a la montaña y se dedicó a otras cosas. Bueno, esos son los puntos de inflexión que nosotros tenemos en nuestra vida. Eso es lo que vende para poder, porque tú lo que estás haciendo es llevar a la gente en ese puente emocional para entrar en lo que es la nueva oportunidad que tú le vas a ofrecer, el vehículo económico que tú le vas a ofrecer. Y es allí donde entras tú como el héroe de esa historia y ellos te van a ver como el héroe, la heroína de esa historia, porque tú le vendes la oportunidad, pero tú también tienes el plan. Tú sabes lo que van a hacer, porque ellos te buscan a ti por eso. Tú eres el que tienes, o tú eres la que tienes el embudo, tú eres la que tienes el plan de compensación, tú eres la que tienes esto, tú eres la que tienes lo otro, tú eres la que tienes esto, y esas personas van a estar contigo siempre hasta que ellos aprendan cómo entrar en ese proceso de duplicación de tu negocio. Bien,